El taxi me dejó en la esquina de Insurgentes con Reforma. Las viejas casas de la Condesa estaban cubiertas de luces navideñas, como si cada ventana contara una historia de alegría. Me subí la bufanda hasta la nariz. El aire frío de la Ciudad de México me cortaba la piel, pero mi corazón latía tan rápido que apenas lo notaba. Estaba nerviosa y emocionada. Después de tantos años trabajando turnos de noche en el hospital, por fin podía pasar una Navidad con Emiliano. No le había dicho nada. Quería sorprenderlo. Arrastré mi maleta por la acera, viendo cómo la nieve caía despacio sobre las luces doradas de la casa de los Guzmán. Desde dentro se escuchaba música, risas y el sonido de copas chocando. Todo parecía tan cálido, tan vivo, tan distinto a lo que el viento me hacía sentir afuera. Entonces lo vi. Emiliano estaba en los escalones del porche, encorvado, con un suéter delgado que apenas le cubría los brazos. Su piel estaba pálida, los labios azulados, las manos temblando sobre las rodillas. Al principio creí que solo había salido a tomar aire, pero algo en su quietud me heló el alma. No se movía, no respiraba con normalidad, no intentaba volver a entrar. Emiliano, susurré, pero mi voz se quebró. Corrió una corriente por mi cuerpo. Dejé caer la maleta y corrí hacia él. Le quité el abrigo y lo envolví enseguida, acercándolo a mi pecho. Su cuerpo temblaba tanto que sentí como sus dientes chocaban entre sí. Le acaricié el rostro. La nieve se derretía en su cabello, resbalando hasta mis mejillas. Lo sostuve fuerte, como si con eso pudiera devolverle el calor o el alma que parecía haberse quedado afuera, en medio de la noche. Por la ventana, las siluetas se movían frente a la chimenea. Reían, brindaban, vivían como si nada pasara a unos metros. Nadie se asomó, nadie lo vio, nadie quiso ver. Lo ayudé a ponerse de pie, su peso recayendo sobre mí. Con una mano en la manija, empujé la pesada puerta de roble. El calor me golpeó en la cara junto con el olor a vino, carne asada y perfume caro. Por un segundo, pensé que alguien correría a ayudarnos, pero no. Todos seguían en sus lugares, con las copas alzadas, con sonrisas educadas, con esa elegancia vacía que me revolvía el estómago. Verónica estaba sentada en el brazo del sillón, perfectamente maquillada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando me vio, levantó apenas una ceja. Emiliano solo necesitaba aire, dijo su madre con una voz ligera, como si no tuviera a su hijo congelándose a unos pasos. Siempre ha sido tan sensible. Lo senté en el sofá más cercano. Le ajusté el abrigo sobre los hombros. Su piel estaba helada bajo la lana. Intentó hablar, pero su voz se perdió en el temblor. «Necesita aire», dije, esta vez fuerte, mirando a todos. Nadie respondió. Solo se escuchaba el crujido del fuego y las risas que ahora parecían burlarse de mí. Los miré uno por uno. Zapatos lustrados, trajes impecables, indiferencia pulida. «Se viene conmigo», dije. Don Guzmán soltó una risa corta, seca. «Está bien aquí. No exageres, muchacha». Emiliano se estremeció. Sus dedos se aferraron a mi abrigo, su cuerpo temblando entre mi fuerza y la presión invisible de esa familia que lo observaba como si fuera una molestia. Buscó con la mirada a Verónica, pero ella ni siquiera se dignó a mirarlo. Dije, repetí más alto, «que se viene conmigo». El fuego chispeó, como si mis palabras hubieran tocado algo en la habitación. Verónica se puso de pie despacio, dejando su copa sobre la mesa. «Si Emiliano se va esta noche», dijo en un tono tan calmado que dolía, «no será bienvenido de nuevo». Todos asintieron, como si acabara de dar una orden. Sentí cómo él se tensaba, su respiración entrecortada. Le puse una mano en el hombro y hablé despacio, firme, sin apartar la vista de ella. «Entonces, no regresará». El silencio cayó pesado. Solo el fuego se atrevía a moverse. Lo tomé con más fuerza, como si temiera que el mundo se lo arrancara.
Me acerqué al perchero junto a la puerta. Busqué su chamarra. No estaba. Solo vi bufandas caras, guantes de cuero y un abrigo perfectamente colgado. ¿Dónde está su chamarra?, pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Verónica me miró sin perder la sonrisa y señaló con un ligero movimiento de cabeza hacia la cocina. Debe haberla dejado en la barra. Siempre pierde sus cosas, dijo con esa voz dulce que esconde veneno. Tomé a Emiliano del brazo y lo guié despacio. Sus pasos eran torpes, como si no confiara del todo en sus piernas. La cocina era amplia, iluminada por luces cálidas que hacían brillar el mármol de la isla central. Su chamarra estaba doblada con precisión en una esquina. Pero algo más llamó mi atención. Debajo de un pisapapeles de cristal asomaba una hoja de papel arrugada y vieja. La parte superior decía, con su letra, una sola palabra: acuerdo. Mi pecho se tensó. Retiré el pisapapeles antes de que alguien dijera algo. El papel estaba lleno de columnas, reglas, horarios para levantarse, tareas, aportes al hogar, incluso notas sobre dinero depositado en una cuenta conjunta controlada por la familia Guzmán. Al final, 2 firmas, una de Verónica, perfecta y firme, y junto a ella, la de Emiliano, temblorosa, como si hubiera firmado con miedo. «¿Qué es esto?», pregunté. Verónica dio un paso al frente. Su voz era suave, medida. «Responsabilidad», dijo con calma. «A Emiliano le gusta la estructura. Lo hace sentir útil». Me giré hacia él, mostrándole el papel. «¿Esto es cierto?». Él bajó la cabeza. No dijo nada. Solo se encogió de hombros y comenzó a jugar con la manga de su suéter, como un niño avergonzado. «¿A esto le llamas estructura?», pregunté con rabia contenida. «Esto no es una vida, es una lista de permisos». Don Guzmán se acomodó en su silla, sin perder la compostura. «Los jóvenes necesitan disciplina, Mariana. Algunos no saben encontrarla solos». Emiliano bajó aún más los hombros. La luz que venía del salón lo iluminó apenas, mostrando las ojeras profundas bajo sus ojos. No dije más. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en mi bolso y, pese a la mirada afilada de Verónica, hablé con firmeza. Disciplina no es control, y ustedes no son quien para decidir qué necesita. Le puse la chamarra a Emiliano y lo tomé de la mano. Caminamos hacia la puerta sin mirar atrás. Sentía el papel dentro de mi bolso como si ardiera. La noche volvió a envolverse sobre nosotros cuando salimos. Lo llevé directo a la clínica de urgencias más cercana. Adentro, el ambiente era tranquilo. Solo el sonido constante del calefactor y el murmullo de las enfermeras moviéndose entre luces tenues. Era Nochebuena, y el hospital estaba casi vacío. Guié a Emiliano hasta una camilla. Una enfermera lo cubrió con una manta, le tomó la temperatura y revisó sus signos vitales. «Hipotermia leve», dijo en voz baja. «Pero estará bien». Asentí, sintiendo alivio y rabia al mismo tiempo. ¿Cómo habían podido dejarlo afuera tanto tiempo? ¿Qué clase de familia hace eso? Cuando la enfermera se fue, me quedé observándolo. No tenía golpes, ni cortes, ni señales visibles de violencia, pero los moretones que llevaba dentro eran otros. Estaban en su silencio, en su mirada perdida, en los hombros hundidos como si cargaran un peso invisible. Me acerqué despacio. «Emiliano», susurré. «Dime qué está pasando». Él dudó. Metió la mano al bolsillo y buscó algo que no estaba. No tengo mi tarjeta», dijo con voz apenas audible. «¿Tu tarjeta de débito?». Asintió y sacó una cartera vacía, el cuero desgastado. «La tienen ellos», murmuró. «Dijeron que es mejor si todo va a la cuenta familiar. Así no lo arruino otra vez». Su voz se quebró en la palabra arruino. Sentí un calor subirme por el pecho, una mezcla de furia e impotencia. «¿Cómo que la tienen?». Él levantó la vista por un segundo, luego la desvió. «Mi sueldo lo desvían a su cuenta. Los padres de Verónica la manejan. Me dan efectivo cuando necesito gasolina o comida. Pero la mayoría del tiempo...». Su voz se apagó.
Le tomé la mano, apretándola. No están manejando tu vida, Emiliano. Te la están quitando. Él tembló al escucharme, como si mis palabras lo despertaran de un largo sueño. Pensé en el papel guardado en mi bolso, ese acuerdo que parecía más una condena. Respiré hondo, buscando firmeza. A partir de ahora, le dije despacio, tu dinero, tu trabajo y tus decisiones serán tuyos. Nadie más tiene derecho sobre eso. Tragó saliva, como si mis palabras fueran demasiado grandes para creerlas. La enfermera regresó con los papeles de alta. Firmé rápido, mi mano temblando recién cuando solté el bolígrafo. Salimos a la noche. El aire seguía helado, pero esta vez yo sentía fuego por dentro. Manejé hacia mi departamento sin mirar atrás. Las calles estaban vacías, solo las luces navideñas colgando en silencio sobre los postes. En el camino, no pude evitar que los recuerdos se mezclaran con el ruido del motor. Había estado en esa casa antes, no como invitada, sino como espectadora. Cenas elegantes, eventos de beneficencia, políticos brindando junto al piano de cola, risas falsas y promesas huecas. Todos hablando de ayudar al prójimo, mientras destruían despacio al hombre que más quise en mi vida. Siempre me mantuve al margen en esas reuniones con el abrigo aún puesto y un vaso de agua entre las manos, fingiendo que encajaba mientras todos los demás se movían por el salón, como si aquel brillo les perteneciera desde siempre. Recordé una noche en especial, de esas que se quedan clavadas en la memoria. Emiliano recién empezaba a salir con Verónica. Ella lo llevaba de un lado a otro, presentándolo como si fuera un trofeo nuevo. Yo caminaba detrás, invisible entre las conversaciones y las risas. En un momento, una mujer elegante se acercó, con una sonrisa tan fina que dolía. «Tú debes ser la madre enfermera, ¿verdad?», dijo. «Qué pintoresco». La forma en que pronunció esa palabra me dejó helada. Sonrió, pero su mirada me dejó claro que, para ellos, yo era una simple nota al pie en la historia. Nunca fui parte de su mundo, solo una visita temporal que se tolera por educación. Ahora, con Emiliano pálido y en silencio en el asiento del copiloto, la verdad se hizo insoportable. No solo me habían apartado a mí, también lo habían consumido a él. A la mañana siguiente, volví a la colonia de los Guzmán para recoger la maleta que había dejado en el porche. La nieve todavía cubría las aceras, amortiguando el ruido de mis pasos. Me agaché para tomar el asa, y escuché una voz detrás de la cerca. «Señora Calderón». Era el señor Ramírez, el vecino de al lado. Llevaba una chaqueta gruesa y una pala entre las manos. Se acercó un poco y bajó la voz. «No debería meterme, pero hay algo que debe saber. He oído cosas. Ellos mismos lo cuentan. Dicen que a Emiliano le están enseñando disciplina, que lo están formando, pero lo hacen sonar como una broma pesada». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Apreté la maleta hasta sentir el cuero morderme la palma. «Gracias», murmuré. «De verdad». Por dentro, sin embargo, sentía la rabia arder. Cuando regresé a mi casa, extendí el acuerdo sobre la mesa. Las letras torcidas parecían burlarse de mí. Saqué un cuaderno nuevo. Abrí en la primera página y anoté la fecha, la hora y todo lo que el señor Ramírez me había dicho. Después escribí cada detalle que Emiliano me contó en la clínica, las observaciones de la enfermera, y guardé los recibos de su sueldo que aún tenía guardados de milagro. Poco a poco, iba formando un mapa de la verdad. Emiliano dormía en la habitación de al lado. Su respiración era irregular, como si hasta en sueños tuviera miedo. Me quedé despierta hasta tarde, escribiendo sin detenerme, el sonido de la pluma arañando el papel. Sabía que la familia Guzmán no solo era cruel, era influyente, y en esta ciudad el poder siempre encuentra la manera de torcer la justicia. Iba a necesitar más que indignación para protegerlo. Al día siguiente, al caer la tarde, mi cuaderno ya estaba lleno de páginas, pero entendí que las notas por sí solas no bastarían. Así que manejé hacia el centro, directo a la delegación de policía.
El cielo estaba gris, la nieve convirtiéndose en aguanieve que golpeaba el parabrisas. El olor a café mezclado con desinfectante me recibió al entrar. Me acerqué al mostrador, y el joven oficial que levantó la vista me resultó vagamente familiar. Tenía el cabello corto y los hombros anchos, pero cuando sonrió, lo reconocí. Era Jordán, el chico que solía andar en bicicleta frente a nuestra casa cuando era niño. «¿Señora Calderón?», dijo sorprendido. «Soy Jordán Morales, ¿me recuerda?». «Claro que sí», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia. «Vivías en la casa de al lado, en la Narvarte». Asintió y señaló una pequeña sala. «Pase, cuénteme qué sucede». Me senté frente a él, respiré hondo y empecé a hablar. Lo hice por partes, con la voz firme, aunque por dentro el corazón me latía con fuerza. Le conté cómo encontré a Emiliano esa noche, congelado en el porche, cómo su familia lo ignoró diciendo que no era nada, y le mostré el acuerdo. También le expliqué lo del dinero, las cuentas controladas, la manera en que cada vez que Emiliano intentaba hablar, parecía apagarse un poco más. Jordán no me interrumpió. Solo tomaba notas, la pluma golpeando suavemente su libreta de vez en cuando. Cuando terminé, levantó la mirada y frunció el ceño. «Lo que describe», dijo despacio, «se ajusta a un patrón de abuso coercitivo. Control financiero, aislamiento, dependencia emocional. No deja moretones, pero es tan real como cualquier golpe». Sus palabras me hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me creía. «Si esto llega a juicio», continuó, «testificaré sobre lo que sé de esa familia y sobre lo que usted presenció». El alivio me recorrió el cuerpo. «Gracias», susurré. Tenía miedo de que nadie tomara esto en serio. «No confunda el silencio con indiferencia», respondió él. «A veces, solo hace falta que alguien sea el primero en hablar». Al salir de la delegación me sentí más firme. Fui directo al banco con Emiliano. Aunque aún estaba pálido, me miraba con una pequeña chispa de esperanza. Firmó los papeles, uno tras otro. Congelamos sus créditos, cerramos la cuenta conjunta y abrimos una nueva solo a su nombre. Mientras lo veía firmar, pensé que esa era la primera vez en mucho tiempo que Emiliano recuperaba algo suyo, su libertad. El hombre del banco empujó lentamente la nueva tarjeta por el mostrador, y Emiliano la tomó con las manos temblorosas, como si sostuviera algo que podía romperse con solo mirarlo. Era solo un pedazo de plástico, pero para él representaba su libertad. Un símbolo pequeño pero poderoso. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. A los pocos días, justo cuando el año nuevo se acercaba, los Guzmán contraatacaron. Su abogado presentó una demanda en mi contra. Decían que yo estaba reteniendo a Emiliano a la fuerza. Secuestro. Esa fue la palabra que usaron. Aparecía en letras mayúsculas, en medio de un documento judicial que me cayó como un golpe directo al estómago. La Ciudad de México, tan grande para algunos, de pronto se sintió pequeña. Las noticias corrían más rápido que el viento. En el supermercado, notaba las miradas que se cruzaban a mis espaldas, los murmullos disfrazados de curiosidad, las sonrisas que se borraban apenas pasaba. Un periódico local incluso insinuó que yo había destruido un matrimonio. Lo doblé sin leer más, lo escondí en mi bolso y me repetí que no debía importarme. Pero las palabras pesaban, dolían. Esa misma noche, al abrir la puerta de mi departamento, encontré un sobre sin remitente tirado en el suelo. Dentro, una hoja blanca con letras negras y gruesas. «Devuélvelo o te arrepentirás». Me quedé helada. Emiliano apareció justo cuando sostenía la nota, y al verla, su rostro perdió el color. «Nunca van a parar», susurró, con los ojos llenos de miedo. «Tal vez debería regresar. Sería más fácil». Lo tomé del brazo antes de que diera un paso atrás. ¿Más fácil para quién, Emiliano? ¿Para ellos? ¿Para los que te dejaron temblando de frío afuera mientras se reían junto al fuego? Él bajó la mirada, avergonzado. «No quería causar problemas». «Tú no eres un problema», le dije con voz firme,
sosteniéndole el rostro para que me mirara. «Eres mi hijo, y tu dignidad no se negocia». Vi cómo sus ojos se humedecían. Se inclinó hacia mi mano, como si necesitara recordar lo que era sentir cariño. Guardé la nota dentro de mi carpeta con todos los documentos que había reunido. Ya no era solo una advertencia. Era una prueba más, una señal de que esta guerra se había vuelto pública. Esa noche lo acompañé hasta que se quedó dormido. Cuando su respiración por fin se volvió tranquila, regresé a la mesa donde me esperaba el cuaderno, abierto y listo para seguir escribiendo. Sabía que no podía rendirme. Al día siguiente, amanecimos temprano. El edificio del Tribunal Superior se alzaba como una sombra gris bajo un cielo nublado que escupía aguanieve. Por dentro, las luces fluorescentes tumbaban débilmente, como si también se prepararan para el conflicto. Emiliano estaba sentado a mi lado, las manos entrelazadas, los ojos vacíos de sueño. Frente a nosotros, la licenciada Corrales, nuestra abogada, organizaba los papeles sobre la mesa. Informes médicos, copias de los recibos de nómina desviados a las cuentas de los Guzmán, y el mensaje cruel que aún me erizaba la piel. Duerme afuera hasta que aprendas a respetar. Al otro lado del pasillo estaban ellos, impecables, con su abogado de traje azul marino. Su discurso fue una obra de teatro bien ensayada. Pintó a Emiliano como un hombre débil, confundido, manipulable. «Esto no es abuso, su señoría», dijo con voz tranquila. «Es una familia intentando inculcar responsabilidad. La señora Calderón, lamentablemente, no logra separar su papel de madre del crecimiento de su hijo». Sentía a Emiliano encogerse junto a mí. El peso de esas palabras le caía encima como una montaña. Pero la licenciada Corrales no se inmutó. «Los hechos son claros», dijo con tono firme. «Control financiero, aislamiento y negligencia hacia su salud. No son exageraciones, son pruebas de manipulación y abuso». El juez asintió lentamente. Luego miró a Emiliano. «Señor Calderón, ¿desea decir algo?» Por un instante, pensé que no podría hablar. Sus manos temblaban, pero al fin levantó la mirada. «No me siento seguro con ellos», dijo, su voz débil, pero firme. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado de los Guzmán bajó la vista. El juez hojeó los papeles con lentitud y, tras un largo suspiro, dictó su decisión. «Este tribunal otorga una orden de protección temporal al señor Calderón. Sus finanzas deben ser restituidas y cualquier contacto posterior será supervisado». Escuché cómo Emiliano respiraba profundo. Su pecho se movió con un temblor entre sollozo y alivio. Le apreté la mano y, por primera vez en semanas, vi cómo sus hombros se relajaban. En ese instante, comprendí que habíamos ganado más que un caso. Habíamos recuperado su libertad. Salimos juntos del tribunal, el aire helado golpeándonos la cara, como si la ciudad quisiera recordarnos que aún quedaba mucho por recorrer. La orden de protección no hizo desaparecer el miedo de un día para otro, pero nos dio algo que no habíamos tenido en mucho tiempo: un respiro. De regreso a mi departamento, en la colonia Roma, la vida comenzó a moverse de nuevo, despacio, con pasos pequeños. Emiliano empezó a acostumbrarse al ritmo de lo cotidiano, a lo simple. Guardó su nueva tarjeta del banco en su billetera con una delicadeza casi sagrada, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Yo cocinaba cosas sencillas: huevos revueltos, una sopa caliente que llenaba la casa con olor a hogar. Él comía en silencio, la cuchara rozando el plato, y poco a poco el color volvía a sus mejillas. A veces lo encontraba sentado en el sofá, con la guitarra sobre las piernas. Sus dedos temblaban al principio, pero con el tiempo comenzaron a encontrar el ritmo. Las notas eran torpes, sí, pero cada una llenaba la habitación con una sensación cálida, viva. Era como si cada sonido confirmara que Emiliano seguía ahí, luchando por reconstruirse desde adentro. El oficial Morales seguía visitándonos un par de veces por semana. No hablaba mucho. Traía café,
Hacía algunas preguntas y se quedaba un rato en silencio, mirando por la ventana. Pero su presencia bastaba. Era una forma silenciosa de decirnos que no estábamos solos, que aún existían personas que hacían lo correcto. Una noche, después de una de sus visitas, Emiliano se sentó a la mesa y sacó de un cajón aquel contrato que había traído de la casa de los Guzmán. Lo desdobló con cuidado, mirándolo como si quisiera enfrentarse, por última vez, a todo lo que representaba. Luego, sin decir una sola palabra, lo rompió. Primero una vez, después otra, hasta que los pedazos quedaron desparramados por toda la mesa, como si hubiesen explotado. Esta vez, sus manos no temblaron. Vi cómo sus hombros bajaban lentamente, liberados de un peso invisible. Se reclinó en la silla y exhaló, por primera vez, un aire de verdadera tranquilidad. Recogí los trozos del papel y los arrojé al bote de basura. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero ese gesto, tan simple y poderoso, era el inicio de una nueva etapa. Los meses pasaron. La primavera trajo su propio alivio. El caso finalmente se resolvió. Los Guzmán intentaron resistirse. Apelaciones, mentiras, amenazas. Pero todo fue cayendo, una jugada tras otra. La mediación les quitó cualquier derecho sobre el salario de Emiliano y anuló aquel falso contrato que había sido su cadena. El abogado de ellos firmó los últimos documentos con una rigidez seca, como quien acepta una derrota sin dignidad. Los papeles se deslizaron por la mesa, y con ese sonido terminó una pesadilla. Un mes más tarde, Emiliano firmó algo completamente distinto: el contrato de alquiler de una pequeña casa en Valle de Bravo. Era una casita modesta, con paredes claras y una calle tranquila adornada de jacarandas en flor. Los vecinos saludaban al pasar. Las ventanas olían a pan recién hecho. Y el aire, por fin, no pesaba. Lo ayudé a llevar los muebles: una mesa vieja, 2 sillas de madera, un sofá desgastado. Nada nuevo, pero todo elegido por él. Cada pieza encontraba su lugar con paciencia, como si en ese acto simple estuviera reconstruyendo su identidad. Esa noche, encendió un cerillo frente a la chimenea. La flama titiló unos segundos antes de encender la leña, y el fuego empezó a crecer, llenando la habitación con un calor suave. Emiliano se quedó mirando las llamas, inmóvil, respirando con una calma que no le conocía. Yo lo observé en silencio, sin querer romper ese momento. Me acerqué a la puerta, donde había un pequeño gancho en la pared. Saqué de mi bolsillo la llave extra que él me había entregado días antes. La colgué ahí, y el metal reflejó la luz del fuego antes de quedarse quieto. Emiliano levantó la vista. Su rostro estaba iluminado por el resplandor del fuego, y en sus ojos había algo nuevo: firmeza. Ya no era el muchacho que encontré temblando bajo la nieve, ni el hombre sometido al control de otros. Era mi hijo, libre, dueño de su propia historia. Y en ese momento lo comprendí. La verdadera herencia no es el dinero ni los apellidos, sino el derecho de cada persona a sentirse segura en su propio hogar. Mirándolo allí, frente a su chimenea, supe que Emiliano por fin lo había recuperado.